Cleopatra, la reina que lo apostó todo y lo perdió. Cleopatra, la última gran reina de Egipto, no solo sedujo corazones, sino también imperios enteros. Era una mujer que sabía jugar con el poder, entretejiendo su encanto y su astucia en una red que atrapaba a los hombres más influyentes de su tiempo. En un mundo gobernado por hombres, ella sabía que cada movimiento tenía que ser calculado y cada palabra una daga envuelta en terciopelo. Pero el destino, como un acreedor impasible, siempre cobra sus deudas y Cleopatra había apostado más de lo que podía pagar. En su ambición, buscaba no solo preservar el legado de su tierra, sino también asegurarse un lugar en la eternidad. Su amor por Marco Antonio no era solo pasión desenfrenada, era una alianza política, un cóctel explosivo de deseo y poder, con un aroma a tragedia que se volvía más intenso a cada segundo. Juntos pensaron que podían enfrentarse a Roma y forjar un nuevo imperio desde las cenizas de la República. Sin embargo, Roma, con siglos de gloria a sus espaldas, no era fácil de subyugar, mucho menos bajo la mirada fría y calculadora de Octavio. La última jugada de Cleopatra, desesperada y premeditada, fue un intento por salvar su reino, pero el destino no perdona y su alma se desvaneció en el olvido. Roma en llamas, una república o un reality show. Roma, en aquellos días turbulentos, se había convertido en un hervidero de intrigas, como si alguien hubiera arrojado aceite en el fuego de la política. Tras el asesinato de Julio César, la República Romana, antaño imponente, comenzaba a mostrar grietas que amenazaban con hundirla en el abismo. La ciudad que había conquistado medio mundo se tambaleaba, dividida en facciones que peleaban con la fiereza de bestias hambrientas por el control del poder. El asesinato de César fue el pistoletazo de salida para el caos. Un acto que, como la caída de una ficha de dominó, desencadenó una serie de traiciones y guerras civiles que sacudieron los cimientos del imperio. Fue entonces cuando Octavio, el joven heredero de César, demostró que la astucia y la sangre fría eran las mejores armas en un juego mortal. Uno por uno, fue eliminando a sus enemigos, como si estuviera despejando un tablero de ajedrez. Mientras tanto, en Egipto, Cleopatra no permanecía ociosa. Desde Alejandría, tejía sus propias alianzas y urdía sus propios planes. Su mirada se posaba en Roma con la misma intensidad con la que un depredador observa a su presa. Y fue allí, en ese crisol de ambición, donde Marco Antonio cayó bajo su hechizo, no solo por su belleza, sino por la promesa de poder que ella encarnaba. Lo que parecía un capítulo de un reality show moderno, con más drama que un episodio de Game of Thrones, se convirtió en el corazón de la política romana. Mientras Octavio consolidaba su poder en Roma, Cleopatra y Marco Antonio se preparaban para desafiar el destino. Pero las apuestas eran altas, y solo uno podía salir victorioso. Cleopatra y Marco Antonio, el Romeo y Julieta de la política, pero con elefantes. Cleopatra y Marco Antonio no eran simplemente amantes, eran aliados en un juego donde la victoria significaba la supervivencia de sus respectivos mundos. Su historia tenía todos los elementos de una tragedia: pasión, traición y muerte. Pero a diferencia de los clásicos de Shakespeare, aquí había ejércitos en lugar de monólogos y elefantes en lugar de flores. Marco Antonio, consumido por su lealtad y devoción a Cleopatra, se dejó llevar por una espiral de decisiones arriesgadas. Para él, Cleopatra no era solo una reina, era el último bastión de su ambición. La reina egipcia, por su parte, era aún más calculadora. Sabía que Marco Antonio era la llave para mantener a Roma a raya, y por eso su amor no era ciego, sino premeditado. Mientras susurraba promesas de gloria, las sombras de la tragedia ya acechaban desde las esquinas. Octavio, el frío heredero de César, no dejó de observar. Desde las sombras, trazaba sus planes con la paciencia de un cazador, consciente de que el destino de Antonio y Cleopatra estaba sellado mucho antes de que la primera flecha surcara el cielo. Actium, traiciones en el mar Jónico. El 2 de septiembre del año 31 a.C., las aguas del mar Jónico se estremecieron bajo el estruendo de la guerra. La batalla de Actium no solo definiría el futuro de Roma, sino también el de los amantes más poderosos de la antigüedad. Octavio, con la astucia de un depredador, tenía un plan letal: rodear la flota de Marco Antonio y cortar todas las vías de escape. Las olas se teñían de rojo y el aire se llenaba de humo, mientras los gritos de los soldados se mezclaban con el rugido de los cañones. Marco Antonio, seguro de que su estrategia naval le daría la victoria, dispuso sus barcos en formación delta, un movimiento que debía romper las líneas enemigas. Sin embargo, lo que no sabía era que su mayor amenaza no se encontraba frente a él, sino a su lado.
Cleopatra, siempre pragmática, ordenó la retirada de su flota en el momento crítico. Las flechas volaban como enjambres de muerte y el caos se apoderaba del mar. Desde su nave, la reina observaba con frialdad el desmoronamiento de las fuerzas de Marco Antonio. Era mejor huir y salvar lo poco que le quedaba, antes que arriesgarse a perderlo todo. Para Marco Antonio, la traición fue más dolorosa que cualquier herida de batalla. Mientras veía cómo las naves de Cleopatra se desvanecían en el horizonte, el peso del abandono aplastó su corazón. El amor de su vida lo había dejado solo frente a su destino. Su orgullo y su imperio se disolvieron bajo la fría mirada de Octavio, quien ya veía la victoria ante sus ojos. La caída, el orgullo y desesperación de Marco Antonio. El pánico se apoderó de Marco Antonio al ver cómo su ejército se desmoronaba. Las naves ardían, los cuerpos caían al agua y el destino, implacable, lo empujaba hacia el abismo. Su estrategia, brillante en un principio, se había convertido en polvo con la traición de Cleopatra. Marco Antonio, cubierto de sangre y sudor, luchaba como si negar la derrota fuera la última prueba de su amor por Cleopatra. Pero incluso él sabía que todo estaba perdido. Cada segundo que pasaba, su sueño de un imperio compartido se desmoronaba. Ya no había nada que pudiera salvar. Con cada oleada que lamía el casco de su nave, Antonio no solo perdía la guerra, sino también la esperanza de que algún día, su historia junto a Cleopatra tuviera un final diferente al que el destino había escrito. Cleopatra, la reina que eligió la muerte sobre la humillación. Después de la derrota en Actium, Cleopatra entendió que sus días estaban contados. En su majestuosa Alejandría, planificó su última jugada con la misma precisión con la que había manipulado a los hombres más poderosos del mundo. Octavio, implacable y cruel, no descansaría hasta capturarla y humillarla ante toda Roma. Pero Cleopatra, la mujer que había seducido a emperadores y generales, no permitiría que su destino fuera decidido por alguien más. Enfrentada a la humillación inminente, optó por la muerte. La leyenda cuenta que permitió que un áspid, símbolo de la realeza egipcia, la mordiera. Fue un último acto de desafío, una elección que le permitió controlar su final, en lugar de ser exhibida como un trofeo. La reina de Egipto desapareció en la penumbra de la historia, dejando un eco que resuena en las arenas del tiempo. ¿Cleopatra, visionaria o villana? Cleopatra ha sido recordada como una de las figuras más complejas y poderosas de la historia. Su belleza e inteligencia, combinadas con su capacidad para manipular el poder, la convirtieron en una leyenda. Sin embargo, fue también su ambición y su traición lo que selló no solo su destino, sino el de Roma misma. ¿Era una visionaria que luchaba por su reino, o una villana que manipuló a los hombres más poderosos solo para abandonarlos cuando más la necesitaban? Tal vez nunca lo sabremos. Pero lo que es indudable es que su historia sigue fascinando a generaciones. Cleopatra jugó en un mundo de hombres y cambió el curso de la historia. Su vida, marcada por el poder, la traición y la tragedia, es un recordatorio de que incluso los imperios más grandes pueden caer con una sola decisión. Aunque su final fue trágico, su legado sigue vivo. ¿Qué piensas tú? ¿Cleopatra fue una reina astuta o una traidora despiadada? Déjame tus pensamientos en los comentarios, y si te ha fascinado la historia, dale like y suscríbete para más relatos épicos de la antigüedad. Nos vemos en el próximo video, donde las sombras de la historia nos envolverán una vez más.